Biblia 365. Día 121. Libro de Primero de Crónicas. Capítulos del 21 al 23. 21. El ángel acusador se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces David le ordenó a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan el censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab contestó: que Dios incremente su pueblo 100 veces más de lo que es ahora. Sin embargo, ¿no son todos ellos servidores de su majestad? ¿Por qué desea esto su majestad? ¿Para qué hacerse culpable Israel? Pero la orden se impuso a Joab, y éste se retiró. Recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Joab entregó a David las cifras del censo de la población, y resultó que en todo Israel había 1.100.000 hombres aptos para la guerra, y 470.000 en Judá. Pero no se incluyó en el censo a las tribus de Leví y de Benjamín, porque a Joab no le gustó la orden del rey. A Dios le pareció mal todo esto, y mandó un castigo a Israel. Pero David confesó a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Pero te ruego que perdones ahora el pecado de este siervo tuyo, pues me he portado como un necio. Entonces Dios le dijo a Gad, vidente al servicio de David: ve a ver a David, y dile de mi parte que le propongo 3 cosas, y que escoja la que él quiera que yo haga. Gad fue a ver a David, y le dijo: así ha dicho Dios, escoge entre 3 años de hambre, 3 meses de derrota perseguido por espada de tus enemigos, o 3 de peste en el país bajo la espada de Dios, con el ángel de Dios causando estragos en todo el territorio de Israel. Decide ahora lo que he de responder al que me ha enviado. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un grave aprieto. Es preferible que caiga yo en manos de Dios, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Dios mandó una peste sobre Israel, y 70.000 israelitas cayeron muertos, y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando la estaba destruyendo, Dios lo vio, y le pasó aquel daño, y ordenó al ángel que estaba hiriendo: basta, no sigas. En aquel momento, el ángel de Dios se encontraba junto al lugar donde Ornán, el jebuseo, trillaba el trigo. Al alzar David sus ojos, vio que el ángel de Dios se encontraba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en la mano, que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos con ropas ásperas, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Y David le dijo a Dios: yo fui quien mandó hacer el censo del pueblo. Yo soy quien ha pecado y ha hecho mal. ¿Qué han hecho estos inocentes, Señor y Dios mío? Yo te ruego que tu castigo caiga sobre mí y sobre mi familia, pero deja de herir a tu pueblo. Entonces el ángel de Dios ordenó a Gad decirle a David que levantara un altar a Dios en el lugar donde Ornán el jebuseo trillaba el trigo. David fue a hacer lo que Gad le había dicho en nombre de Dios. Ornán, que estaba trillando el trigo, al volverse había visto al ángel, pero sus 4 hijos, que estaban con él, habían ido a esconderse. Cuando David se acercó donde estaba Ornán, éste miró, y al ver a David salió del lugar donde trillaba el trigo, y se inclinó delante de David. Entonces David le dijo a Ornán: cédeme el lugar donde trillas el trigo, para edificar allí un altar a Dios. Véndemelo por el precio exacto, a fin de que la peste se retire del pueblo. Y Ornán le respondió: tómelo su majestad y haga lo que le parezca mejor. Yo le doy los bueyes para el holocausto,
los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Todo esto se lo doy a su majestad. Pero el rey David contestó, te lo agradezco, pero tengo que comprarlo todo por el precio exacto, pues no te voy a quitar lo tuyo para dárselo a Dios y ofrecerle un holocausto que no me haya costado nada. De este modo, David le pagó a Ornán por aquel lugar 600 monedas de oro, y allí edificó un altar a Dios, y ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después invocó a Dios, y él le respondió enviando fuego desde el cielo sobre el altar del holocausto. Entonces Dios ordenó al ángel que volviera a guardar su espada. En aquel momento, al ver David que Dios lo había oído en el lugar en que Ornán el Jebuseo trillaba el trigo, ofreció sacrificios allí. Pues aunque la tienda de campaña que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban por entonces en el santuario de Gabaón, David no pudo ir allá para consultar a Dios, porque se había espantado al ver la espada del ángel de Dios. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 22. Por eso dijo David, aquí estarán el templo de Dios, el Señor, y el altar del holocausto para Israel. Después David mandó que se juntasen los extranjeros que estaban en Israel, y nombró canteros para que labraran la piedra para edificar el templo de Dios. Asimismo, preparó hierro en abundancia para los clavos de las puertas y para las grapas, también una inmensa cantidad de bronce, y madera de cedro en cantidad incalculable, porque los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído mucha madera de cedro. David pensaba, mi hijo Salomón todavía es un muchacho de tierna edad, y el templo que hay que edificar para Dios tiene que ser el más grande, famoso y bello de todo el mundo, así que le dejaré todo preparado. Por eso David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara el templo del Señor, Dios de Israel, diciéndole, Hijo mío, yo tenía el propósito de edificar un templo para el Señor mi Dios, pero Dios me ha dicho, he visto que tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras. Por eso no eres tú quien va a edificar un templo, pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Además, yo haré que sus enemigos por todas partes lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. En su tiempo concederé paz y tranquilidad a Israel. Él me edificará un templo. Él me será un hijo, y yo le seré un padre. Y afirmaré su reino en Israel para siempre. Ahora, pues, hijo mío, que Dios sea contigo para que logres edificar el templo del Señor tu Dios, conforme a lo que ha prometido que tú harás. Que Dios te dé inteligencia y sabiduría, para que cuando Él te encargue del gobierno de Israel, cumplas la ley del Señor tu Dios. Todo te saldrá bien, si procuras cumplir las leyes y disposiciones que Dios ordenó a Moisés para Israel. Ten valor y firmeza. No te desanimes ni tengas miedo. Mira, yo con muchos esfuerzos he podido preparar para el templo de Dios 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata, y una cantidad tan grande de bronce y hierro que no se puede pesar. También he preparado madera y piedra, a la que tú debes añadir más. Además tienes a tu disposición muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros, e innumerables especialistas de todo tipo y clase de trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Así que, manos a la obra, y que Dios te ayude. Luego David ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón, diciéndoles, el Señor su Dios ha estado con ustedes, y les ha dado paz por todas partes, pues Él ha puesto bajo mi poder a todos los habitantes del país,
y éste ha quedado sometido a Dios y a su pueblo. Por tanto, hagan ahora el firme propósito de buscar al Señor su Dios. Así que tengan la disposición de edificar el santuario de Dios, para trasladar el arca de la alianza y los utensilios sagrados al templo que se va a edificar para Dios. 23. Siendo ya David un anciano de edad muy avanzada, nombró a su hijo Salomón como rey de Israel, y reunió a todos los jefes de Israel, y a los sacerdotes y levitas. Contaron entonces a los levitas de 30 años de edad para arriba. Y al hacer la cuenta, resultó que su número era de 38,000 varones. De estos, se destinaron 24,000 para dirigir la obra del templo, 6,000 para ser oficiales y jueces, 4,000 para ser porteros, y otros 4,000 para encargarse de alabar a Dios con los instrumentos musicales que David había mandado hacer con ese propósito. David los repartió en grupos, según los hijos que había tenido Leví, Gersón, Quit y Merarí, los hijos de Gersón, Ladán y Simí. Los hijos de Ladán fueron 3, Jehiel, el mayor, Setam y Joel. Los hijos de Simí fueron 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de familia de los descendientes de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4, Jahat, Sisa, Jeús y Bería. El mayor era Jahat, y el segundo Sisa, pero como Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, para efectos del servicio los contaron como una sola familia. Los hijos de Quit fueron 4, Amrán, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amrán fueron Aarón y Moisés. Aarón fue escogido por Dios para dedicar las ofrendas más sagradas, para quemar incienso ante Dios, servirle y pronunciar la bendición. Este era un cargo que debían desempeñar Aarón y sus hijos para siempre. A Moisés, el hombre de Dios, y a sus descendientes también se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. De los hijos de Gersón, Sebuel fue el primero. El primer hijo de Eliezer fue Reabías. Después de este ya no tuvo otros hijos, pero Reabías sí tuvo muchos. El primer hijo de Ishar fue Selomit. Los hijos de Hebrón fueron Jeraías. El primero, Amarías. El segundo, Jahasiel. El tercero, Jecamán. El cuarto. Los hijos de Uziel fueron Micaías. El primero, e Isías. El segundo. Los hijos de Merarí fueron Mali y Musí. Los hijos de Mali fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin haber tenido hijos varones. Solo tuvo hijas, las cuales se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Los hijos de Musí fueron 3, Mali, Eder y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví, según sus familias, que estaban inscritos por nombre en el censo como jefes de familia, de 20 años para arriba, los cuales estaban ocupados en los oficios del templo. David había dicho: El Señor, el Dios de Israel, ha concedido tranquilidad a su pueblo y ha fijado para siempre su propia residencia en Jerusalén. Por eso los levitas ya no tendrán que estar llevando la tienda de Dios ni los objetos que se usan en el culto. Así pues, conforme a las últimas disposiciones de David, se hizo el censo de los descendientes de Leví de 20 años arriba, y quedaron a las órdenes de los sacerdotes, descendientes de Aarón, para los oficios del templo, como responsables de los atrios, de las cámaras y de la purificación de los objetos sagrados, así como de los demás oficios del templo. Estaban encargados del pan consagrado que se ponía en hileras, de la harina para la ofrenda de cereales, de las hojuelas de pan sin levadura, de las ofrendas cocinadas en sartén, y de la mesa y de todos los pesos y medidas,
Además, tenían que estar presentes en el templo todos los días por la mañana y por la tarde, para dar gracias y alabar a Dios. Y cuando se ofrecían todos los holocaustos a Dios los sábados, en las fiestas de la luna nueva y en las fiestas especiales, siempre sirviendo a Dios según el número prescrito para ellos. Tenían también a su cargo el cuidado de la tienda del encuentro con Dios y del santuario, sirviendo en el templo con sus hermanos de tribu, los descendientes de Aarón. ¿Qué lecciones aprendió David de su censo? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.